¿Recuerdas tu primer contacto con el agua? Quizá fue una alberca inflable en el patio trasero. O una playa que parecía no tener fin. Tal vez fue una tina, o una regadera con agua tibia cayendo sobre tu cabeza cuando eras apenas un bebé. Desde el inicio, el agua ha estado ahí. Como juego, como consuelo, pero rara vez, como maestra. Y ese es uno de los errores más grandes que hemos cometido como sociedad. Subestimar el agua. Reducirla a un entorno para refrescarse o ponerse en forma. Pero el agua no es pasiva. El agua transforma. Y nadar no es solo nadar. Es entrar a un mundo que no es el tuyo, adaptarte, rendirte y renacer. Lo que nadie te dijo sobre nadar es esto. Cada vez que entras a una piscina, entras a otro universo. Uno donde no puedes respirar cuando quieres. Donde el sonido se distorsiona, donde tus sentidos colapsan y se reorganizan. Uno donde la gravedad deja de existir como la conoces. Y eso, amigo, amiga, lo cambia todo. Porque en el agua, el cuerpo ya no se comporta como en tierra firme. No puedes compensar con fuerza. No puedes fingir técnica. No puedes acelerar con pura voluntad. En el agua, solo hay dos caminos: flotar o hundirte. Y eso tiene algo de hermoso, ¿no? Porque te obliga a entregarte por completo. Te pide humildad. Y a cambio, te ofrece una de las experiencias más potentes de transformación física y mental que existen. Pero te han vendido otra historia. Te dijeron que nadar es cardio o completo. Te hablaron de calorías, de tonificación, de pulmones más fuertes. Todo eso es cierto, pero es solo la punta del iceberg. Nadar es un entrenamiento de conciencia, de presencia y de resiliencia profunda. Mira, cuando corres, puedes poner música, distraerte, revisar tu ritmo con un reloj. Cuando levantas pesas, puedes parar, respirar, descansar. Pero en el agua, no hay distracciones. No puedes revisar el celular. No puedes hablar. No puedes detenerte cuando quieras, porque estás inmerso, literalmente, en un entorno que no te perdona. Tienes que estar ahí, con cada brazada, con cada respiración. Y eso es lo que cambia el juego. Nadar bien no es natural. Sí, flotar puede ser instintivo. Pero nadar es una conversación compleja entre mente y cuerpo. Es coordinar movimientos, controlar la respiración, mantener una dirección. Todo eso mientras tu cuerpo está en un entorno inestable y hostil. Y eso, con el tiempo, entrena algo que pocos deportes tocan: tu sistema nervioso, tu tolerancia al caos, tu calma bajo presión, tu capacidad de rendirte sin perder el control. ¿Sabías que la mayoría de los nadadores de alto rendimiento no solo tienen cuerpos fuertes? Tienen cerebros distintos. Su corteza prefrontal, la parte del cerebro asociada al foco y la toma de decisiones, se activa de forma diferente. Su resiliencia emocional es más alta. Y su relación con el miedo cambia. ¿Por qué? Porque el agua te enfrenta a ti mismo. No puedes esconderte en el agua. Ahí, todo se siente más fuerte. La ansiedad, la euforia, el cansancio, el silencio. Por eso muchos no soportan nadar. Porque te deja desnudo ante tu mente. Lo que nadie te dijo es que la natación no es solo deporte. Es terapia sin palabras. Es meditación con movimiento. Es enfrentarte a lo que eres y decidir transformarte. Cada vez que entras a una piscina no solo ejercitas músculos. Desarrollas presencia. Aprendes a respirar cuando todo en ti grita que no puedes. A avanzar, aunque no sientas el suelo. A confiar, aunque no veas más allá de unos metros. Y eso no tiene precio. Porque ahí, en el agua, se deshace el ruido del mundo. Las redes sociales, el estrés, la ansiedad de 1000 notificaciones. Todo se apaga. Y queda lo esencial: tú y tu respiración. Mucha gente me dice: quiero empezar a nadar,
pero me da miedo no hacerlo bien. Y yo siempre respondo lo mismo. Ese miedo es precisamente la razón por la que necesitas hacerlo. No viniste al agua a lucirte. Viniste a descubrirte. ¿Quieres saber lo irónico? Muchos nadadores veteranos confiesan que, a pesar de décadas en el agua, siguen aprendiendo con cada sesión. Porque el agua nunca se repite. Un día es calma, al siguiente es resistencia. Te muestra tus tensiones, tus bloqueos, tus progresos. Es un espejo más sincero que cualquier psicólogo. Y, sin embargo, lo seguimos subestimando. Cuando ves una piscina, probablemente piensas en ejercicios. Pero, ¿y si te dijera que esa piscina es un laboratorio para tu evolución personal? Cada brazada es una decisión. Cada vuelta es una oportunidad para enfrentar el cansancio con gracia. Cada sesión es una conversación entre lo que eres y lo que podrías ser. En tierra firme, puedes controlar mucho. Pero en el agua, aprendes a soltar, a confiar, a adaptarte. Y ahí, en esa entrega, ocurre la magia. Muchos atletas dicen que el verdadero entrenamiento empieza cuando el cuerpo quiere rendirse. En la natación, ese umbral llega antes. Porque el cuerpo se fatiga más rápido, y la mente entra en juego de inmediato. Ahí aprendes a respirar con intención, a moverte con eficiencia, no con fuerza bruta. Y lo más importante, aprendes a escucharte. ¿Cuántas veces al día, en tu rutina, te detienes a sentir tu cuerpo de verdad? En el agua no hay escapatoria. Tu cuerpo te habla todo el tiempo. Y empiezas a entenderlo. Eso es lo que nadie te dijo sobre nadar. Que es una conversación profunda contigo mismo. Que es un ritual. Que es un renacimiento. Porque no se trata de hacer largos sin parar. Se trata de lo que ocurre dentro de ti con cada inmersión. Y si alguna vez te sentiste desconectado de ti mismo, si alguna vez tu mente se sintió saturada, tu cuerpo torpe, tu vida desordenada, el agua puede ser tu camino de regreso. No como deporte, como herramienta de reinvención. Y si esta perspectiva te está moviendo algo por dentro, suscríbete ahora a Mente Plus, porque aquí, cada vídeo está diseñado para despertar eso que llevas dormido. Y este viaje, apenas empieza. En el siguiente capítulo, vamos a sumergirnos, literal y metafóricamente, en cómo tu cuerpo cambia desde adentro cuando nadas. Desde tus músculos hasta tu sistema inmunológico. Desde tus huesos hasta tu forma de dormir. Vas a entender por qué el agua no solo te pone en forma, te reconstruye. Cierra los ojos por un segundo. Imagina que te sumerges en agua tibia. Primero sientes los pies, luego las piernas, el torso, hasta que todo tu cuerpo queda suspendido. Flotas. Te mueves sin fricción. Todo es más lento, más silencioso, más contenido. Esa sensación no es solo agradable. Es profundamente biológica. Es una respuesta evolutiva. El cuerpo humano viene equipado con lo que los científicos llaman respuesta de inmersión en mamíferos. Un conjunto de mecanismos automáticos que se activan en el momento en que tu cara toca el agua. Tus pulsaciones bajan. La sangre se concentra en los órganos vitales. El cuerpo, en silencio, entra en un estado de ahorro de energía. Como si supiera que necesita sobrevivir. Eso no ocurre en el aire. Ni en tierra. Solo en el agua. Y ya desde ese punto, todo cambia. Porque cuando nadas, entras en un ecosistema que no es natural para ti. Y, sin embargo, estás perfectamente diseñado para adaptarte. Vamos al hueso. La natación no es solo un ejercicio. Es una reconfiguración biomecánica completa. Empecemos con los músculos. Cada brazada, cada patada, cada giro de cabeza, involucra cadenas musculares enteras. No estás aislando músculos como en el gimnasio. Estás integrando sistemas. Deltoides, dorsales, pectorales, tríceps, cuádriceps, glúteos, isquiotibiales. Todo se activa. Y no en ráfagas cortas,
sino en una resistencia constante y uniforme. Y esa resistencia, a diferencia del aire, no es explosiva ni dura. Es fluida. La densidad del agua hace que cada movimiento sea un esfuerzo continuo. Pero también, mucho más inteligente. ¿Por qué? Porque en el agua, cualquier movimiento innecesario te frena. Si mueves la mano fuera de línea, pierdes velocidad. Si pateas sin control, desperdicias energía. Si no sincronizas la respiración, pierdes ritmo. Eso significa que el cuerpo aprende a moverse con propósito, con eficiencia. Y aquí hay una joya escondida. Ese tipo de movimiento deliberado mejora la conexión mente-cuerpo. Cada neurona motora empieza a escuchar mejor. Cada músculo responde con más precisión. No estás solo entrenando fuerza. Estás entrenando inteligencia corporal. Ahora hablemos de las articulaciones. En deportes como el boxeo o el CrossFit, los impactos son parte del entrenamiento. Eso, a la larga, puede dañar las rodillas, los tobillos, los hombros. En el agua, no hay impacto. Ninguno. La flotación reduce el peso real sobre tus articulaciones hasta en un 90%. Eso significa que puedes hacer sesiones intensas, sin castigar tu cuerpo. Por eso la natación es usada en rehabilitación. Porque te permite moverte, activar, estimular, sin destruir. Y sin embargo, no confundas suavidad con debilidad. Nadar bien requiere fuerza real. No solo en los brazos. También en el core. Tu centro. Porque ahí está el secreto de la propulsión. Sin un core estable, tu cuerpo se hunde. Te desalineas. Pierdes energía. Por eso, los nadadores desarrollan una musculatura profunda que pocas disciplinas trabajan. Multífidos, transverso abdominal, erectores espinales. Sí, suena técnico, pero es vital. Son los músculos que no se ven, pero que te mantienen joven, fuerte y funcional. Y ahora, el corazón. Este dato te va a volar la cabeza. Cuando nadas, tu cuerpo está horizontal. Eso facilita el retorno venoso. La sangre vuelve al corazón con menos esfuerzo. A eso, súmale la presión hidrostática del agua. El agua aprieta tu cuerpo desde todos los ángulos. Eso ayuda a que el corazón bombee con más eficiencia. ¿El resultado? Una frecuencia cardíaca más baja para el mismo nivel de esfuerzo. Y un corazón que se vuelve resistente, elástico, duradero. En otras palabras, un corazón más joven. Y sí, eso se traduce en longevidad, en salud, en prevención real de enfermedades cardiovasculares. ¿Respiración? Vamos allá. En tierra, respiras cuando quieres. En el agua, no. Respiras cuando puedes. Eso obliga a tus pulmones a trabajar diferente. A gestionar el oxígeno con inteligencia. A tolerar más dióxido de carbono en sangre. A mantener la calma mientras el cuerpo pide aire. Esa tensión, ese microestrés respiratorio, entrena tu sistema nervioso. No solo mejoras tu capacidad pulmonar, mejoras tu tolerancia al estrés. Porque el patrón de respiración en natación se parece mucho al de técnicas avanzadas de meditación. Inhalación breve. Retención. Exhalación controlada. Eso calma el sistema simpático. Activa el parasimpático. Traducción. Reduces ansiedad sin darte cuenta. Pero volvamos al cuerpo. ¿Te has fijado en la postura de quienes nadan regularmente? Hombros hacia atrás. Cuello libre. Columna extendida. No es casualidad. El agua elimina la compresión vertical que sufrimos en tierra. Y eso permite que la columna recupere espacio. Que los discos intervertebrales respiren. Que las curvas naturales del cuerpo se restablezcan. Incluso la fascia, ese tejido que envuelve todo en tu cuerpo. Se libera, se hidrata, se mueve mejor. Y eso tiene un impacto directo en cómo caminas, cómo te sientas, cómo duermes. Pero espera, hay más.
La temperatura del agua también importa. En piscinas frescas, el cuerpo trabaja constantemente para mantener su temperatura interna. Eso activa el metabolismo. Sin que te des cuenta, estás quemando calorías solo por mantener el equilibrio térmico. Y si nadas con constancia, tu termorregulación mejora. Tu cuerpo aprende a manejar mejor el frío, el calor, la fatiga. Tu sistema endocrino, ese que regula tus hormonas, responde mejor. Tu insulina funciona de forma más estable. Tus niveles de cortisol bajan. Tu testosterona, tu dopamina, tu serotonina, se regulan. Y todo esto, sin impacto, sin desgaste. Solo tú y el agua. Ahora, un punto que se ignora demasiado: el sistema inmunológico. Nadar mejora la circulación linfática. Eso ayuda a eliminar toxinas, residuos metabólicos y células muertas. Pero además, el estrés positivo de la natación, ese esfuerzo controlado, estimula la producción de glóbulos blancos. Refuerza tu defensa natural. Personas que nadan frecuentemente tienen menos resfriados, menos inflamación crónica, menos enfermedades autoinmunes. Y aunque parezca exagerado, no lo es, porque el cuerpo, cuando se mueve en agua, recuerda algo ancestral. Recuerda que vino de ahí, y por eso responde con tanta eficiencia. Es como si el cuerpo dijera: ah, esto sí lo entiendo. Y no necesitas nadar como Michael Phelps. No necesitas competir, ni hacer 1000 metros diarios. Solo necesitas entrar, moverte, escuchar, respirar. El resto vendrá solo, porque cuando el cuerpo toca el agua, se activa una versión más antigua, más sabia, más armónica de ti. Una versión que no necesita excusas. Solo necesita ritmo. Y si todo esto te suena demasiado bueno para ser cierto, te invito a que lo compruebes tú. No con teoría, con práctica. Empieza con 10 minutos. Ve qué dice tu cuerpo. Escucha cómo responde tu respiración. Siente que se activa en ti. Porque si lo haces con constancia, aunque sea poco, tu cuerpo no volverá a ser el mismo. Y ahora que conoces lo que le ocurre al cuerpo, es hora de explorar lo más impactante. Lo que le ocurre a la mente. En el siguiente capítulo, te voy a contar por qué la natación no solo es buena para el estrés, sino que literalmente cambia la estructura de tu cerebro. Cómo mejora tu concentración, tu estado de ánimo, tu memoria. Y por qué podría ser la mejor terapia silenciosa que nadie te ha recetado. Nos vemos ahí. Piensa en la última vez que estuviste realmente en silencio. No me refiero a estar en una habitación sin ruido. Me refiero a ese silencio interno. Ese momento en el que tu mente no corre, no compara, no recuerda, no planea. Solo está, aquí. Ese tipo de silencio. Es escaso. Y, a la vez, es exactamente lo que más necesitamos hoy. Vivimos sobreestimulados. Pantallas, alertas, noticias, exigencias, multitarea como estilo de vida. La mente moderna no descansa, ni siquiera cuando dormimos. Pero hay un lugar, un espacio, un entorno, donde todo eso se detiene. O mejor dicho, se disuelve. Ese lugar es el agua. Y lo que hace la natación con tu cerebro es algo que ni siquiera la neurociencia ha terminado de explicar del todo. Lo primero que ocurre al sumergirte es simple, pero poderoso. Desconexión sensorial. Tus oídos se llenan de agua. Tu visión se distorsiona. No puedes hablar, ni escuchar tu voz, ni mirar tu celular. De pronto, tu cerebro se queda sin sus juguetes habituales. Y ahí empieza la magia. Lo que en tierra te estresa, la sobrecarga sensorial, desaparece. Y tu mente entra en un estado alterado, similar al de la meditación profunda. Sí, lo escuchaste bien. Nadar produce un efecto neurofisiológico comparable a prácticas de atención plena. Mindfulness,
sin velas. Meditación, en movimiento. Pero no es solo sensación. Es ciencia. Durante la natación, el cerebro empieza a liberar una combinación precisa de neurotransmisores. Endorfinas, dopamina, serotonina, anandamida. Esa última, anandamida, es conocida como la molécula de la dicha. Se asocia con estados de felicidad tranquila. Y se ha demostrado que se eleva significativamente después de nadar. ¿Resultado? Esa sensación de bienestar, de ligereza, de vacío rico que sientes después de salir del agua. No es casualidad. Es bioquímica pura. Ahora, vamos a hablar de la joya de la corona. La neuroplasticidad. Tu cerebro tiene la capacidad de reconfigurarse, de crear nuevas conexiones neuronales, de adaptarse, cambiar, renovarse. ¿Y adivina qué? Nadar potencia este proceso. La coordinación compleja entre brazos, piernas, respiración y dirección. Activa múltiples áreas del cerebro al mismo tiempo. Corteza motora, cerebelo, ganglios basales, hipocampo. ¿Hipocampo? Sí, el hipocampo. La región del cerebro encargada de la memoria y del aprendizaje. Y uno de los centros más afectados por el estrés crónico. ¿La buena noticia? Estudios muestran que la natación estimula el crecimiento de nuevas neuronas en el hipocampo. Literalmente, nadar hace que tu cerebro cree más células cerebrales. Y eso es revolucionario, porque estamos acostumbrados a pensar que el cerebro se desgasta con los años, que perdemos memoria, foco, creatividad. Pero lo que no te dijeron es que el movimiento consciente en el agua es un estímulo directo para regenerar ese terreno mental. ¿Problemas de concentración? ¿Olvidos constantes? ¿Ansiedad? ¿Insomnio? Todo eso empieza a ceder cuando nadas con frecuencia. Y no hace falta ser olímpico, ni pasar horas diarias en la piscina. Solo necesitas consistencia, porque el agua no necesita intensidad, necesita entrega. Y tu cerebro lo sabe. Y lo agradece. Vamos a hablar ahora del sistema nervioso autónomo. Ese sistema que regula todo lo que no controlas de forma consciente. Respiración, frecuencia cardíaca, presión arterial, digestión. Cuando vives estresado, estás todo el tiempo en modo simpático. Lucha o huida. Adrenalina, cortisol, alerta permanente. Pero al nadar, ocurre un fenómeno increíble. El patrón respiratorio, inhalaciones cortas, exhalaciones largas. Activa el sistema parasimpático, descanso y digestión. Es como un cambio de marcha interno. Pasas de estar a la defensiva a estar en calma. Tu cuerpo se relaja. Tu mente baja las revoluciones. Tus pensamientos dejan de correr. Y si lo haces con constancia, algo profundo empieza a pasar. Tu tolerancia al estrés sube. Tus reacciones automáticas se suavizan. Tu mente se vuelve más clara, menos reactiva, más centrada. Y eso se nota en cómo hablas, en cómo respondes a los problemas, en cómo duermes, en cómo piensas. Hay algo más, algo que pocos mencionan, la soledad del agua. Cuando nadas, estás solo contigo. Nadie te interrumpe. No hay validaciones externas. Solo tú y tu respiración. Y al principio puede incomodar, porque te confronta. Pero después, se vuelve adictivo. Porque en un mundo que no para de gritar, la natación es un susurro. Una pausa. Un espacio para escucharte. Y ahí es donde muchas personas encuentran claridad. Soluciones a problemas que arrastraban hace meses. Ideas que no llegaban. Decisiones que necesitaban silencio. La natación tiene ese poder. De abrir puertas internas, cuando menos lo esperas. Y sí, también ayuda con la depresión. En Reino Unido, médicos están empezando a recetar natación en agua fría como parte de terapias contra la depresión. ¿Por qué? Porque el cambio térmico más el ejercicio aeróbico suave.
regula neurotransmisores clave. Y la sensación posterior es de renacimiento. Pero incluso sin agua fría, la natación en cualquier entorno ayuda. Porque combina 3 elementos que pocos espacios ofrecen juntos: movimiento, respiración consciente, desconexión sensorial. Y cuando combinas esos 3, el cerebro encuentra su equilibrio. ¿Sabes por qué tantas personas se enganchan con la natación una vez que empiezan? Porque se dan cuenta de que no es solo moverse en el agua. Es una limpieza mental. Es volver a ti. Y eso es adictivo. Porque no hay pastilla que lo logre. Ni scroll infinito que lo reemplace. Solo tú, flotando, respirando, presente. Por eso tantos dicen que después de nadar ven todo más claro. No es poesía. Es fisiología. Y tú puedes experimentarlo. No importa tu edad. No importa tu nivel. No importa tu peso. Solo importa que entres. Que te muevas. Y que respires. El agua hará el resto. Y si hasta ahora creías que nadar era solo para mantenerte en forma, ya sabes que estabas viendo apenas la superficie. Porque el agua no solo limpia tu cuerpo, limpia tu mente. Y cuando tu mente se aclara, todo cambia. Todo. En el siguiente capítulo, vamos a entrar en un arte invisible que sostiene toda esta transformación. La respiración. Vas a descubrir por qué el simple hecho de aprender a respirar correctamente en el agua puede cambiar la forma en que manejas el estrés, el dolor e incluso tus emociones más intensas. Prepárate, porque lo que viene va directo a tu sistema nervioso. Respirar. Algo tan simple, tan automático, tan invisible, que lo haces entre 15 y 20.000 veces al día sin pensarlo. Pero en el agua, todo cambia. Porque en el agua, respirar no es un derecho. Es una decisión. Una estrategia. Una habilidad. Y cuando eso sucede, la respiración deja de ser fondo. Y se vuelve protagonista. Este capítulo va de eso. Del arte oculto. Del motor silencioso de toda la natación. El aliento. Porque si alguna vez sentiste ansiedad al nadar, si alguna vez te detuviste a mitad de un largo porque te faltaba el aire, no era tu cuerpo el que fallaba. Era tu respiración la que no estaba entrenada. Y aquí empieza el cambio. La mayoría de nosotros respiramos mal. Corto. Alto. Rápido. Vivimos como si estuviéramos en una emergencia constante. Eso, con los años, desgasta el sistema nervioso. Acidifica el cuerpo. Aumenta la ansiedad. La natación es una reeducación respiratoria completa. Y lo hace sin darte opción. Porque en el agua no puedes respirar cuando te da la gana. Tienes que hacerlo en ritmo. En el momento preciso. En medio del movimiento. Sin detenerte. Y eso te obliga a algo que el mundo moderno ha olvidado por completo. Ser consciente de tu respiración. Inhalas rápido, justo antes de que la cara vuelva al agua. Contienes el aire por 1, 2, 3 segundos. Y luego lo sueltas despacio, con control. El burbujeo bajo el agua no es solo ruido. Es señal de exhalación consciente. Y eso, ese patrón, tiene un efecto directo en tu sistema nervioso. Activa el nervio vago. Ese gran cable biológico que conecta tu cerebro con tus órganos. Y que, cuando se activa, reduce la frecuencia cardíaca, calma la mente, regula el estado emocional. Dicho de otra forma, nadar bien te entrena para ser más sereno, más resiliente, más estable, por dentro. Pero vayamos más profundo. ¿Sabías que los nadadores de élite tienen una capacidad pulmonar superior al promedio? No solo porque respiran mejor, sino porque han entrenado su tolerancia al CO, el dióxido de carbono. Y este es un concepto clave. Porque todos queremos más oxígeno. Pero muy pocos toleran el CO. El problema no es la falta de oxígeno. Es la incomodidad de tener demasiado CO en la sangre.
Eso es lo que dispara la sensación de me ahogo. No es real asfixia. Es una señal de pánico químico. Y aquí la natación brilla. Porque te entrena, poco a poco, a tolerar ese umbral. A quedarte con el CEO un poco más. A calmarte en medio de la tensión. A respirar, incluso cuando todo dentro de ti quiere entrar en pánico. Esa habilidad, trasladada a la vida cotidiana, es una joya. Piensa en esto. Estás en una discusión. O tienes un ataque de ansiedad. O recibes una mala noticia. Tu cuerpo reacciona. Se acelera. Tu respiración se vuelve superficial, desordenada, errática. Pero si has nadado, si has respirado bajo presión, si has aprendido a controlar el aliento cuando el entorno te exige calma, entonces algo dentro de ti cambia. No por teoría, por memoria física. Tu sistema nervioso recuerda. Podemos estar bajo presión, y aún así respirar. Esa es una superpotencia. Y no se entrena en libros. Se entrena en el agua. Ahora hablemos de algo que pocos ven. La biomecánica de la respiración acuática. Cuando nadas, cada movimiento afecta cómo y cuándo puedes inhalar. La rotación del cuerpo en el estilo libre. El impulso en mariposa. La salida en pecho. Todo está coordinado con el ciclo respiratorio. Y si tu respiración no encaja, te fatigas el doble. Por eso, nadar enseña economía. No solo de energía, de oxígeno. Respirar se vuelve un acto quirúrgico. Lo justo, lo necesario, lo exacto. Nada de respiraciones exageradas. Nada de hiperventilar. Solo lo que tu cuerpo necesita para mantenerse eficiente. Eso afina algo más que tus pulmones. Afina tu autocontrol. Porque aprendes a no reaccionar. A no exagerar. A mantener la calma, aunque el cuerpo esté en movimiento constante. Y eso, fuera del agua, cambia todo. Respiras mejor en reuniones tensas. En exámenes. En momentos donde antes te habrías ahogado en ansiedad. La respiración es tu ancla. Tu escudo. Tu ritmo interno. Y lo más curioso es esto. Cuanto más consciente eres de tu respiración en el agua, más consciente te vuelves fuera de ella. Empiezas a notar cuando contienes el aire sin darte cuenta. Cuando respiras más rápido al revisar el celular. Cuando te olvidas de inhalar profundo después de una conversación difícil. Te vuelves tu propio observador. Y eso es libertad. Ahora quiero que pienses en algo. Cuando terminas una sesión de natación, ¿cómo se siente tu cuerpo? Ligero, oxigenado, limpio. ¿Y tu mente? Más clara, más ordenada, como si el caos se hubiera reacomodado. Eso no es magia. Es el resultado de haber respirado durante minutos en un entorno que exige consciencia. Y lo más hermoso es que ese efecto se acumula. Cuanto más nadas, más rápido llegas a ese estado. Cuanto más practicas, menos te domina el estrés. Y entonces, tu respiración ya no es solo parte de nadar. Es parte de vivir. Es tu herramienta, tu regulador, tu aliado silencioso. Y tú la has entrenado en un lugar donde la presión es real, pero la respuesta es calma. Ahora lo entiendes. Nadar no es solo moverse. Es aprender a respirar, cuando respirar no es fácil. Y esa habilidad te acompaña toda la vida. En el siguiente capítulo, vamos a ver lo que nadie te cuenta. El lado oscuro. Los bloqueos, las frustraciones, los miedos que aparecen en el camino. Porque no todo es fluidez. Y hay momentos donde el agua no calma, desafía. Pero entender eso, también forma parte del viaje. Prepárate. Vamos a enfrentar los obstáculos. Y a descubrir por qué, incluso ahí, la natación tiene algo que enseñarte. Hasta ahora, el agua ha parecido casi mágica. Un refugio, una cura, un laboratorio para la mente y el cuerpo. Y lo es. Pero como todo lo poderoso, también tiene un lado oscuro.
Y si no te lo cuento ahora, te voy a estar mintiendo. Porque la natación no es solo fluidez y calma. No es solo progreso constante. También es frustración. También es miedo. También es sombra. Y entender eso es parte de lo que la hace tan transformadora. Porque antes de que el agua te dé todo lo que puede darte, te va a quitar algunas cosas. Primero, el control. En la vida diaria, estás acostumbrado a tenerlo todo bajo control. El clima, el horario, las notificaciones. Incluso el café sale exactamente como lo pediste. Pero en el agua, no mandas tú. Mandas tu respiración, tu flotabilidad, tu capacidad de mantenerte en movimiento cuando tus músculos se fatigan. Y eso, al principio, se siente como fracaso. Muchos llegan al agua con la expectativa de dominarla rápido, de saber nadar en unas clases, de tener técnica y resistencia en cuestión de semanas. Y la natación responde con silencio. Porque no funciona así. Aquí, los resultados no se aceleran. Aquí no hay atajos. No hay playlists motivadoras que oculten tu falta de técnica. No hay forma de fingir que avanzas. Aquí, todo es verdad. Y eso, duele. Uno de los obstáculos más comunes es la frustración. La sensación de estar estancado. De que tu cuerpo no responde. De que no avanzas como imaginabas. Y ese sentimiento no es físico. Es emocional. Porque lo que duele no es la falta de progreso. Es que tu ego ya se imaginaba más lejos. Y eso pasa más seguido de lo que crees. Personas que en tierra son líderes, fuertes, decididas. Entran al agua y se sienten torpes, inseguros, frágiles. Y entonces viene la segunda sombra, el miedo. Miedo al agua. Miedo al fondo. Miedo a no poder respirar. Miedo a perder el control. Y no importa si eres adulto. El cuerpo recuerda. Los traumas de la infancia, las malas experiencias, la desconfianza en tu capacidad. Todo eso emerge cuando estás suspendido en un entorno que no puedes controlar. Y aquí, muchos abandonan. Dicen, la natación no es para mí. Pero lo que en realidad están diciendo es, no me gusta sentirme vulnerable. Y lo entiendo. Porque el agua no suaviza tus bloqueos. Los amplifica. Si eres ansioso, lo notarás más en la piscina. Si eres impaciente, el agua te lo devolverá. Si eres controlador, sentirás que te ahogas en cada largo. Y eso, no es castigo. Es espejo. La natación te confronta. No para humillarte, sino para que veas. Para que reconozcas. Para que sueltes. Y ahí está su belleza. No en evitar el lado oscuro, sino en integrarlo. Sí, hay días donde no querrás ir. Donde todo en ti se resistirá. Donde te sentirás lento, torpe, desconectado. Pero esos días son los que más cuentan. Porque el agua no premia la perfección. Premia la constancia. Hay otro obstáculo invisible, la soledad. Nadar es, muchas veces, un deporte silencioso. No hay aplausos. No hay espectadores. Nadie te felicita por cada largo completado. Y eso, para muchos, es duro. Porque estamos acostumbrados a recompensas externas. Likes, comentarios, aprobación. Pero en el agua, nadie te ve. Nadie te aplaude. Solo tú sabes lo que hiciste. Y si no te acostumbras a eso, si no aprendes a validarte internamente, el desánimo te va a ganar. La natación te enseña a celebrar en silencio, a reconocer tu propio esfuerzo, aunque nadie lo note. Y eso es una habilidad de vida. Ahora escúchame con atención. Todo esto que te estoy diciendo no es para desmotivarte. Es para prepararte. Porque si solo ves la cara luminosa del agua, te vas a frustrar en cuanto lleguen los obstáculos. Pero si aceptas que el lado oscuro forma parte del proceso, lo vas a atravesar con más fuerza. Mira,
Cada nadador tiene una batalla personal. A unos les cuesta el ritmo. A otros, la respiración. A otros, el miedo al fondo, o el cansancio, o la autoexigencia brutal. Pero todos, enfrentan una barrera invisible. Su mente. Y cuando logras nadar, no solo le ganaste al agua. Le ganaste a esa voz interna que te decía que no podías. Que no servías para esto. Que era demasiado tarde. Y créeme, eso vale más que cualquier récord. Porque salir del agua después de un entrenamiento difícil, con los hombros quemando y el pecho lleno de aire, con la sensación de no quería, pero lo hice. Eso se queda contigo. Eso te acompaña cuando enfrentas problemas fuera del agua. Cuando no quieres ir a trabajar. Cuando el día se pone gris. Cuando sientes que no vas a poder. Porque entonces tu cuerpo recuerda. Sí puedo. Lo hice en el agua. Puedo hacerlo aquí también. El lado oscuro no es un castigo. Es la parte del camino que te moldea. Que te hace fuerte. Real. Íntegro. No huyas de él. Atraviésalo. Porque ahí también hay luz. En el siguiente capítulo vamos a descubrir qué ocurre cuando pasas ese umbral. Cuando la natación ya no es solo una práctica, sino parte de quién eres. Veremos cómo el agua moldea no solo tu cuerpo y tu mente, sino tu identidad, tu forma de habitar el mundo, tu propósito. Lo que viene es poderoso. Hay un punto en el camino donde algo cambia. Ya no es solo tu cuerpo el que se adapta. Ya no es solo tu mente la que se calma. De repente, el agua deja de ser un lugar al que vas, y se convierte en parte de quien eres. Eso es lo que hace la natación cuando atraviesas el umbral. Cuando superas el miedo, la frustración, la impaciencia. Cuando sigues nadando, incluso cuando no tienes ganas. Ahí nace algo nuevo. Identidad. Y en este capítulo, vamos a hablar justamente de eso. Porque llega un momento en que no solo mejoras tu técnica. Empiezas a verte distinto. A caminar distinto. A pensar distinto. Y no es casualidad. El nadador resiliente no es el más rápido. Ni el más fuerte. Ni el más flexible. Es el que vuelve. Una y otra vez. Incluso cuando todo dentro de él le dice que no. Es el que entiende que la victoria no está en la meta, sino en el ritual. Porque nadar no es solo ejercicio. Es una práctica de vida. Una forma de meditación activa. Un acto de disciplina invisible. Sabes que empieza a cambiar después de unas semanas o meses de nadar con constancia. Tu relación con la incomodidad. Lo que antes te ponía ansioso, ahora te encuentra con más calma. Lo que antes te agotaba mentalmente, ahora lo navegas con más estabilidad. No es que todo sea fácil. Es que tú te has vuelto más fuerte por dentro. Y eso, con el tiempo, empieza a moldear tu carácter. El nadador aprende a vivir con lentitud activa. A no buscar resultados inmediatos. A confiar en los procesos largos. Eso se nota en cómo entras a una conversación. En cómo manejas el conflicto. En cómo escuchas. Porque cuando aprendes a respirar mientras todo tu cuerpo está bajo presión, empiezas a llevar esa misma respiración a tu día a día. Y eso transforma. Transforma cómo reaccionas. Cómo decides. Cómo te recuperas de un mal día. Y lo más profundo es esto. Cuando nadas con disciplina, empiezas a reconstruir tu confianza. Pero no la confianza basada en logros, sino esa otra, la que viene de saber que puedes sostenerte en lo difícil. Esa confianza callada, firme, real. Ahora escucha esto. En un mundo que constantemente te invita a rendirte rápido, a buscar placer inmediato, a saltar de estímulo en estímulo, la natación es una resistencia silenciosa. No tiene fuegos artificiales. No tiene validación instantánea. No tiene público. Pero tiene algo que nada más tiene. Profundidad. Y esa profundidad no es solo física. Es existencial.
Porque cuando nadas de forma regular, te estás entrenando para algo más grande que la piscina. Te estás entrenando para la vida misma, para sostenerte en la tormenta, para mantener el ritmo en el caos, para seguir avanzando, incluso cuando no ves el final. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que empiezas a hacer esto sin darte cuenta. Dejas de hablarte mal. Empiezas a cuidar lo que comes, lo que piensas, lo que sientes. No por obligación, sino porque algo en ti se volvió más digno. Te das cuenta de que tu cuerpo ya no es solo una máquina que empujas. Es un templo que cuidas, un vehículo sagrado. Y entonces cambia tu lenguaje interno, cambia tu autoestima, tu energía, tus prioridades. Te vuelves más selectivo con tu tiempo, más presente en tus relaciones, más coherente con lo que dices y haces. ¿Por qué? Porque el agua no permite incongruencias. En el agua, si te aceleras, te ahogas. Si pierdes foco, te hundes. Si no respiras, te bloqueas. Y eso te educa de forma brutal, pero también hermosa. Y ahí es donde la natación deja de ser una práctica, y se convierte en identidad. Ya no dices, voy a nadar. Dices, soy nadador. Aunque no compitas, aunque no tengas un récord, porque no se trata del resultado, se trata del vínculo. Y eso te da algo que muy poca gente tiene hoy. Propósito. Porque ya no entrenas solo para estar en forma. Entrenas porque es tu ritual, tu forma de resetear, tu modo de volver a ti. Y ese propósito irradia a todas las áreas de tu vida. Empiezas a ver la disciplina no como sacrificio, sino como libertad. Y el compromiso no como carga, sino como ancla. Y entonces la identidad se afianza. Te levantas más fácil. Te organizas mejor. Te sientes más tú, porque algo dentro de ti se ha ordenado. Y ese orden es interno. No depende del clima, del tráfico, del humor de los demás. Depende de ti. Es como si el agua, poco a poco, hubiera recolocado tus piezas internas. Y ahora, al mirarte en el espejo, no solo ves un cuerpo más fuerte, ves una persona más entera. Y eso no tiene precio. Por eso la gente que nada por años no lo deja. Porque el agua ya es parte de su historia, de su estructura, de su esencia. Y si has llegado hasta aquí, si has sentido todo esto aunque sea en pequeñas dosis, entonces ya estás en camino. No importa cuántos largos hagas. No importa si te falta técnica. Importa que regreses. Importa que, aunque tengas días malos, vuelvas. Porque cada regreso fortalece tu identidad, te ancla, te reconstruye. Y ahora que sabes que el agua puede darte cuerpo, mente e identidad, es momento de cerrar este viaje con lo más grande. Renacer. En el próximo capítulo te mostraré cómo integrar todo esto en una visión más amplia. No como deporte, no como hábito, sino como una nueva forma de vivir. Una vida donde tú no solo nadas, fluyes. Nos vemos ahí. Cierra los ojos un momento. Imagina que estás en el agua. No nadando por técnica, ni por calorías, ni por entrenamiento. Solo tú, flotando, respirando, en silencio, sin prisa, sin expectativas. Ese momento no es ejercicio. Es otra cosa. Es un regreso. A lo esencial, a lo que eres cuando dejas de exigirte, a lo que queda cuando no estás tratando de demostrar nada. Ese es tu renacimiento, porque después de todo lo que hemos recorrido, el cuerpo, la mente, los miedos, la resiliencia, queda una verdad profunda. La natación no te cambia por fuera, te cambia desde dentro, te vacía y te llena, te exige y te libera. Y, sin que lo notes, empieza a darte algo que buscabas sin saber. Una nueva manera de habitarte. En el agua, todo es metáfora. Flotar es confiar. Sumergirse es rendirse.
Salir a la superficie es volver a respirar, como si fuera la primera vez. Y cada largo, cada brazada, cada respiración, se convierte en una pequeña muerte. Y una pequeña vida. Una parte de ti se va. Otra nace. Eso es lo que ocurre cuando la natación se convierte en ritual. No en deporte. No en actividad física. Sino en práctica espiritual. Sí, lo dije. Espiritual. Porque espiritual no es rezar. Espiritual es conectar con lo invisible. Con lo que no puedes medir. Con lo que solo puedes sentir. Y en el agua, eso ocurre todo el tiempo. Cuando cierras los ojos bajo el agua y el mundo se silencia. Cuando estás agotado pero sigues. Cuando tu mente se rinde pero tu cuerpo te lleva. Estás renaciendo. Estás practicando entrega. Estás recordando que no tienes que controlar todo para avanzar. Que puedes soltar y seguir fluyendo. Y eso, llevado a tu vida diaria, lo transforma todo. Porque ya no ves el estrés como un monstruo, sino como una ola que sabes nadar. Ya no ves los días grises como amenazas, sino como aguas más densas que puedes atravesar. Te das cuenta de que, al igual que en el agua, en la vida también puedes moverte con elegancia en medio del caos. Y cuando alguien te dice, ¿cómo haces para estar tan centrado? Tú sabes la verdad. No es fuerza. Es práctica. Es respiración. Es presencia. Y eso te lo enseñó el agua. Por eso este capítulo no es un final. Es un inicio. Una invitación. A vivir como nadas. A moverte con intención. A respirar con consciencia. A enfrentar lo difícil con calma. A flotar cuando todo parezca demasiado. Porque ya entendiste que el agua no solo entrena tus músculos. Entrena tu forma de estar en el mundo. Y si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya cambió. No importa si has nadado 1000 veces, o si aún no diste el primer paso. Lo importante es que ahora sabes. Sabes que el agua guarda una sabiduría ancestral. Una que no se aprende en libros. Una que se experimenta. Y lo único que tienes que hacer es volver a ella. No importa si son 10 minutos o 1 hora. Si es una piscina, un lago, un mar o una alberca pequeña. Lo importante es que entres. Y recuerdes que tu cuerpo sabe, que tu mente puede, y que tu espíritu quiere. Este es tu nuevo inicio. Una vida donde la natación no es un deporte, sino una práctica de reconexión, de claridad, de poder interno. Y si todo lo que has escuchado en este vídeo te tocó, te removió, te abrió los ojos, no es casualidad. Es el agua llamándote de nuevo. Ahora es tu turno. Haz de cada sesión un ritual. Haz del agua tu espejo. Haz de tu cuerpo un templo. Y de tu respiración, una guía. Una vida nueva comienza aquí.